¿Sí? O sea, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en línea recta, siempre en línea recta. Froilán, yo veo su sombra nada más, ¿sí? No lo veo a usted. El movimiento en línea recta, pero sin que cambie su velocidad, o sea, sin que aumente o sin que disminuya la velocidad. Daniel, va a tener que amarrarle las manos a usted, ¿verdad? Entonces, en función de eso, vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Ya analizamos un poco este tipo de ejercicios que les planteé la semana anterior, donde teníamos que calcular, en este caso, la distancia y en este caso teníamos que calcular la velocidad. Realmente no son fórmulas tan complicadas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora, ¿ya? Y las aquí ya se pone un poquito más complicado, un poquito nada. Nada que no podamos sustentar. Déjenme buscar. Dame un segundo, ¿ya? Déjenme buscarlo, que se me perdió. Aquí está. ¿Ya? Para hacer un par de ejercicios y ir trabajando, ¿ya? Bien, vamos a trabajar con este ejercicio de aquí. Presten atención, ¿ya? ¿Qué nos dice? Vamos leyendo, ¿ya? Nos dice, un vehículo viaja en una sola dirección, o sea, en línea recta, ¿no? Con una rapidez media o, ustedes van a ver el tema de rapidez o rapidez media, sin dormirse, Renato, y cuando usted escuche eso, usted va a intuir que es velocidad. A ustedes les dieron sinónimos les han de haber dado sinónimos en el colegio, ¿verdad? En lengua y literatura. Entonces, rapidez es sinónimo de velocidad, ¿sí o no? Entonces, ojo con eso, no confundirse. A veces me dicen, profe, ¿qué es rapidez? Rapidez es velocidad. Es lógico, ¿no? ¿Ya? Una rapidez media, incluso la unidad de medidas es de velocidad, si se dan cuenta, de 40 kilómetros sobre hora durante los primeros 15 minutos de su recorrido. O sea, durante 15 minutos él va a una velocidad de 40 kilómetros por hora o sobre hora. Y luego de ese periodo de tiempo va a una velocidad de 30 kilómetros sobre hora durante los siguientes 20 minutos. O sea, él en total ha recorrido ¿cuánto? 45 minutos, ¿verdad? Perdón, 35 minutos. Los primeros 15 minutos fue a 40 kilómetros por hora. Y luego, los siguientes 20 minutos está con una velocidad de 30 kilómetros por hora. Nos pide definir la distancia total recorrida y una gráfica que defina su velocidad. Eso les voy a enseñar a hacer hoy. Hacer una función o hacer una gráfica, ojo, una gráfica, un plano cartesiano, una recta, un vector también se lo conoce. Ya el vector velocidad, vamos a hacer una gráfica del tiempo en función de la distancia. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, ¿ya? A ver. Aquí. Segundo. Bien. Deben un segundo que empiece se cargue el rato el celular para empezar, ¿ya? Y comenzamos. Todos estos, bueno, estos ejercicios son de movimiento rectilíneo uniforme. Toca estar pendiente con eso, ¿ya? Entonces yo voy a separar este ejercicio en dos partes, ¿verdad? Primero en la parte A, ¿sí? Y como tenemos que hacer dos secciones en la parte A, vamos a ponerle aquí A
punto 1. ¿Así? Y luego hacemos A punto 2. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la primera parte me dice lo siguiente. Siempre, chicos, no se olviden de recabar sus datos. ¿Qué es lo que yo tengo para trabajar? Esto es importantísimo. ¿Ya? Esto es importantísimo. Entonces, vamos a siempre a colocar en este tipo de ejercicios las 3 unidades básicas, ¿verdad? Velocidad, tiempo y distancia. La velocidad me dice que es de ¿cuánto? Que es de 40 kilómetros sobre horas. El tiempo me dice que en el primer lapso de tiempo estamos a una velocidad de 15 minutos. Y tenemos una distancia de 30, perdón, tenemos una distancia que no conocemos, lógicamente, ¿sí? Denme un segundo, déjame hacer algo. Está asignada la clase para hoy al horario establecido, ¿no? Tomo lista antes de empezar, ¿ya? Ya. Benalcázar. ¿No está? Benítez. Presente. Coveña. Presente. Contreras. Presente. Díaz. Presente. Jiménez. Presente. Lor. ¿No está Lor? ¿No? Bueno. Mera. Presente. Perdón, es que en otro curso es Mera Mendoza, entonces ya me acordé. Es Ortiz, lo siento. Presente. Rosero. Presente. Samaniego. Presente. Sánchez. Presente. Tapia. Presente. Perfecto. Déjenme enviar el mensaje de notificación y seguimos, ¿ya? Hasta mientras, vayan viendo hasta ahí, ¿ya? Bien, vamos hasta aquí. Muy bien. Ya voy a dejar de compartir un segundo. Voy a dar una captura de pantalla. Déjenme poner ahí sí, la captura. Y proceder. Ya, ahora estamos bien, ¿ya? Ahora estamos bien. ¿Sí? Ahora sí, chicos. Bien, ahora sí. Entonces, tenemos nuestros 3 valores, ¿verdad? Que son velocidad, tiempo y distancia. Necesitamos encontrar distancia. Pero antes de trabajar con la fórmula de distancia, ¿cuál era la fórmula de distancia? ¿Se acuerdan? Ya la vimos en la clase anterior. Distancia es igual ¿a qué? ¿Qué está la fórmula? Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Ya antes de hacer eso, yo necesito transformar, recuerden, aquí vamos a poner la fórmula. Distancia es igual, más abajo, queda recto, distancia es igual a velocidad por tiempo. Antes de que yo hacer eso, tengo que aplicar el factor de conversión para transformar, ¿verdad? Voy a transformar 40 kilómetros sobre horas por, y ya les dije, 1000 metros es ¿qué cosa? Es 1 kilómetro. ¿Verdad? Y luego, ya hablábamos también que
una hora es ¿cuántos segundos? ¿Quién me dice? ¿Cuántos segundos tiene una hora? 3.600. 3.600. 3.600. Muy bien. 3.600. De esta manera podemos simplificar kilómetros con kilómetros, ya, y horas con horas. Chicos, esto de aquí les va a servir mucho, no solo en física, esto que estoy aplicando aquí, el factor de conversión. Les va a funcionar también en química. En química también se ve mucho este tema, ¿ya? Entonces, ojo, aprenderán esto que no solo les va a servir en física el próximo año, sino también en química, ¿ya? Dicho esto, vamos a multiplicar y nos debe quedar algo así, ¿verdad? 40.000, ¿cierto? Sobre 3.600. Esto ya sería metros sobre segundos, ¿verdad? Aquí me olvidé de poner segundos. Eliminamos estos ceros y dividimos 400 para 36. No sé cuánto nos da. Nos da 11.1, ¿verdad? Entonces, para este caso vamos a tener 11,1. Podemos poner una línea arriba que represente el infinito. O simplemente ahí. Y ponemos metros sobre segundos. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿No? Ojo, en este tipo de ejercicios lo más difícil es, perdón, es el factor de conversión. Eso es lo más difícil en este tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces, en este tipo de ejercicios lo más difícil es el factor de conversión. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora, ya tenemos la velocidad. Nuestra velocidad ahora es de 11,1 metros sobre segundos. O sea que ahora vamos a 11,1 metros sobre segundo, que es lo mismo como que si fuéramos a 40 kilómetros cada hora. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora tenemos los minutos. Los minutos son fáciles de transformar. Voy a hacerlo acá igual para que ustedes tengan una idea. ¿Ya? Vamos a poner aquí, ¿cuántos minutos son? 15 minutos. Esto es fácil, pero les voy a poner aquí para que lo entiendan, ¿ya? 15 minutos. Entonces, 15 minutos vamos a multiplicar por 60 segundos, ¿verdad? 60 segundos equivale a 1 minuto, ¿sí o no? Entonces, eliminamos, aunque aquí solo deberíamos haber multiplicado, pero igual, vamos a hacerlo para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Entonces, 60 por 15 nos da 900 segundos. ¿Cuántos segundos tenemos aquí? Tenemos 900 segundos. Entonces, como yo deseo calcular la distancia en metros, ahora recién yo voy a decir cuál es la fórmula que tengo que aplicar. ¿Sí? Entonces, en mi fórmula acá, voy a borrarla aquí un momento, la voy a hacer un poco más acá. Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo, tiempo por velocidad, eso no importa. Distancia va a ser igual a la velocidad, que es 11,1 por 900. ¿Cuánto nos dan? ¿Me ayudan, por favor? 11.1 por 900. Nos da 9.990. ¿Ya? Nos da 9.990. ¿Qué cosa? Metros. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna duda que tengamos? ¿No? ¿Todo clarísimo? Entonces, 9.990 metros es lo que recorre la primera ocasión, ¿verdad? Es lo que recorre la primera ocasión, ¿sí? Tal vez por el decimal falle un poquito, pero no es gran cosa, no es mucho que digamos, ¿sí? Bien, continuamos. Ahora, dado este valor en A.1 que les dije, vamos a hacer A.2.
A.2. Esa sería la parte 2 de A, ¿no? ¿Qué es lo primero? Voy a hacerlo un poco más acá. ¿Qué es lo primero que calculamos? Siempre. Los datos. ¿Verdad? Ponemos velocidad ahora, tiempo y distancia. ¿Cuál es la velocidad ahora? ¿Cuál es la velocidad en el segundo punto? ¿Cuál es la velocidad? Piensen, ¿cuál es la velocidad? Ya trabajamos con la velocidad de 40 kilómetros cada hora, ¿no? ¿Cuál es la segunda velocidad que tenemos? ¿Quién me dice? 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros sobre horas. El tiempo ahora, ¿cuál es el tiempo? Ya no Grace ni Alexander. ¿Cuál es el tiempo ahora? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Y la distancia, no sabemos. Vuelta, tenemos que hacer el factor de conversión. En este caso vamos a poner aquí 30, ya, kilómetros sobre horas por, y volvemos, ¿verdad? No se olviden de esto. 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Y luego, 1 hora son 3600 segundos. No se olviden de eso, ¿ya? Siempre vamos a tener estos valores. Esto nos va a quedar algo así. Nos va a quedar 30.000 sobre 3600. Dividimos esto y tendríamos 300 para 36. Sería 8,3 al infinito, ¿no? Ponemos aquí 8,33 metros cada segundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtuve el resultado final, Daniel? ¿Me puedes explicar, Díaz? ¿Qué acabé de hacer? Si no respondes, voy a ponerte 0 en actuación en clase, porque no estás prestando atención. ¿No? 0 en actuación en clase y voy a conversar con su mamá después. Vamos a ponérselo de una vez, después me olvido. Chicos, estos temas no son difíciles. Créanme que cuando hablamos de este tipo de ejercicios, hay cosas muchísimo más difíciles, muchísimo más difíciles. ¿Sí? O sea, hay ejercicios que son muy complejos, que hemos hecho ya. A diferencia de esto, es una fórmula de 3 datos, que o en uno se multiplica o en otro se divide. No hay más. En clase. Yes. 0, perfecto. Ya, con eso estamos, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a hacer la otra parte, que son los 20 minutos. No es tan complejo de hacer, ya creo que ustedes lo están haciendo también, porque no es tan difícil, ¿verdad? 20 minutos, ¿verdad? Por 60 segundos, ¿sí? Sobre 1 minuto. O 60 segundos son 1 minuto, ¿no? Simplificamos esta parte aquí, esta parte acá y multiplicamos, ¿verdad? 20 por
60. Nos da un total de 1200. 1200 segundos. Vamos a la parte ya de la fórmula y tendríamos lo siguiente. Primero vamos aquí a colocar, ¿no? Aquí tendríamos 8,33 metros sobre segundos y aquí tendríamos 1200 segundos. Cuando se escribe segundos solos, yo suelo escribir segundos CEG. Y cuando va en metros sobre segundos, se pone solo la S. ¿Sí? Para que ustedes no se confundan, ¿ya? Bueno, acá nos olvidamos de poner hace un rato 900 segundos. Para estar claros, ¿sí? Bien, entonces. Ahora tendríamos distancia nuevamente. Es igual a velocidad por tiempo. La distancia es igual a la velocidad, en este caso 8,33 por el tiempo que sería 1200. Distancia va a ser igual a 8,33 por 1200. Nos daría 9.996. 9.996. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Si ustedes se dan cuenta, tanto esta cifra como la cifra anterior son muy iguales, muy parecidas. Incluso esta de aquí, si yo le siguiera poniendo 1, 1, 1, aquí hagámosle un momento. Aquí, recuerden que aquí era 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 hasta el infinito. Pongámosle un poquito más de 1. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle 11.1111, pongámosle 1, 5 más y multipliquemos por 900. Vamos a llegar casi al 10.000. Háganlo ustedes, háganlo. Multipliquen 11.1111 por 900. Y luego vamos a multiplicar 8.33333 por 1200. Y quiero que me digan cuánto les da. Nos da 10.000, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque estamos utilizando todos los decimales. Voy a colocarle aquí redondeado 10.000. Igual acá redondeado nos va a quedar 10.000. Ahora, ustedes me van a decir, profe, ¿por qué da lo mismo? Si en un caso la velocidad era mayor y en otro caso la velocidad era menor. ¿Sí? Pero recuerden que estamos analizando la distancia recorrida. Entonces, les pongo un ejemplo. Si usted va a 40 kilómetros por hora, o sea, está yendo un poquito más rápido, ¿verdad? En 15 minutos usted va a lograr, ¿qué cosa? Va a lograr recorrer, ¿sí o no? Va a lograr recorrer, en este caso, 10.000 metros. Ahora, si usted le baja la velocidad, ¿qué va a pasar con el tiempo? Va a aumentar. Entonces, el tiempo es inversamente proporcional, ya aprendimos eso en la escuela. Inversamente proporcional ¿a qué? A la velocidad. Ya, y también podemos decir, ojo con esto, que la velocidad es inversamente proporcional al tiempo. O sea, a mayor velocidad, ¿qué va a pasar con el tiempo, Froilán? Si yo voy más rápido, ¿qué va a pasar con el tiempo? Yo creo que va más rápido. No, estoy hablando de la velocidad. Usted está en otra cosa, yo lo veo como chateando. Ya, si yo voy a más velocidad, ¿qué pasa con el tiempo? Para recorrer un trayecto. ¿Quién le responde? ¿Quién le ayuda? Verán que les voy a poner 0 en actuación en clase. ¿Quién le ayuda? ¿Qué pasa si yo aumento la velocidad? ¿Qué pasa con el tiempo? Disminuye. 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 O sea, si va tarde a algún lugar, ¿usted qué hace? Va más rápido, ¿sí o no? ¿Hacen o no hacen eso ustedes cuando dicen, se me hizo tarde? Entonces, ¿qué hace su papá cuando se le hizo tarde? Acelera un poquito más, ¿verdad? Va más rápido. O sea, va a mayor velocidad. Entonces, ¿qué pasa también cuando usted dice, no quiero llegar? ¿Qué hace con la velocidad? La baja, ¿verdad? Para ir más despacio y demorarse más tiempo. Así funciona. Esa es
Ese es el concepto de eso. A mayor velocidad, cuando usted va más rápido, va a demorar menos. ¿Sí? Ojo, otras cosas también hay que modificar aquí que vamos a hacer. Un ejemplo. ¿Qué pasaría ahora si yo comparo la velocidad con la distancia? A mayor velocidad, ¿qué va a pasar con la distancia? ¿Va a ser menor o va a aumentar? Va a aumentar. Mientras yo más rápido vaya, es lógico que voy a recorrer más terreno, ¿verdad? Voy a recorrer más distancia. Entonces, la distancia es directamente proporcional con la velocidad. No se olviden. El tiempo es inversamente proporcional y la distancia es directamente proporcional. Eso va a venir en el examen. Verán que les pongo. Así que anotarán. Listo. Ahora, entendido, aquí tendríamos 10.000 y aquí tendríamos 10.000. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide una distancia total. Entonces yo voy a poner aquí esto. Distancia total va a ser igual a la distancia 1 más la distancia 2. Esto me estoy inventando, ¿no? Para hacerlo ahorita. Y le vamos a poner aquí distancia 1 y acá distancia 2, ¿no? Trabajarlo en función de lo que necesitamos. Entonces, si aplicamos esta pequeña formulita que nos acabamos de inventar, ojo, la física no es 100% definible en fórmulas. A veces hay cosas que uno tiene que trabajar, ¿ya? Aquí está la formulita. Distancia total va a ser igual a distancia 1 más distancia 2. ¿Sí? Entonces tendríamos que sumar 10.000 más 10.000. Y vamos a obtener un total de 20 metros. Si yo estos 20.000 metros quisiera transformarlos en kilómetros, ¿cuántos kilómetros serían? Paula. Así, vulgarmente dicen a ojo de buen cubero. O sea, usted póngale una cifra sin calcular. Podemos utilizar el factor de conversión también. ¿Cuántos kilómetros? Se representan 20.000 metros. 20. 20, muy bien. Si yo quisiera transformar, estos serían 20 kilómetros, ¿no? Para que lo entendamos mejor, tal vez en metros es muy difícil de entender. Para que lo entendamos mejor, estaríamos hablando de 20 kilómetros. Él ha recorrido en esos 35 minutos ha recorrido 20 kilómetros. Realmente va muy despacio, porque normalmente si es una línea recta iríamos más rápido. ¿Ya? Bien, hasta aquí de esta parte. Vamos con la otra parte. Vamos con la gráfica. Ahí tenemos que definir una función. Eso ahí lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Porque ya se nos está acabando esta de aquí. Porque ahí hay que definir una función. Hay que definir una función, sí, hay que definir una función con el concepto de puntos y coordenadas. ¿Se acuerdan? Una recta que pasa por dos puntos. ¿Se acuerdan de eso? Ya, de la fórmula m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿se acuerdan? O la otra fórmula que era y menos y1 es igual a m que multiplica x menos x1, pendiente de la recta, ecuación de la recta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces revisen eso para la próxima clase. Ecuación de la recta y pendiente de la recta, eso vamos a estudiar. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Dicho eso, sería todo por el día de hoy. Les voy a dejar una tarea. ¿Cuál va a ser su tarea? Ya les voy a mostrar. ¿Ya? Eso está chéverísimo para que hagan. ¿Ya? ¿Qué pasa, Steven? ¿Todo bien? Perfecto. Esa es la tarea, ¿ya? Dice, determina en cuál de las siguientes situaciones no se produce aceleración, ¿ya?
Solo tienen que seleccionar entre A, B, C o D. Hay que escribirlo en el cuaderno, lógicamente, y con el formato establecido. Luego, aquí ya vienen las 3 preguntas que tienen que responder hoy. Resolver. Se produce un disparo a 2,04 kilómetros de donde se encuentra un policía. ¿Cuándo tarda el policía en oírlo? O sea, el tiempo, tengo que definir tiempo. Si la velocidad del sonido en el aire, ya les dije que era de 330 metros sobre segundos. Eso ya sabemos, ya les enseñé, ¿cierto? Bien acá ahora. La velocidad del sonido sabemos que es de 330 metros sobre segundo. Y la de la luz, ya les expliqué que es 300.000 kilómetros sobre segundo. ¿Hicieron el tema de la luz en su cuarto? ¿Sí lo hicieron o no? Si no lo hicieron, háganlo. Eso les va a ayudar a entender bastante. ¿Ya? A entender bastante qué tan rápida es la luz. Aquí la pregunta es, ¿qué recibe primero el observador? ¿La luz o el sonido? O sea, ¿qué llega más rápido? Si cae un relámpago, ¿qué llega más rápido? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Les ha pasado o no? No, ¿verdad? Cae un relámpago y después de un rato, uno recién lo escucha. Y si no, esperen que haya una tormenta y dense en cuenta. Dense en cuenta. Cae un relámpago y si ustedes se dan cuenta, el relámpago lanza un destello de luz, ¿verdad? La luz llega y después de un rato, cuando la luz se apaga, recién lo escuchamos. Ya, eso no es porque está sonando otro relámpago, pues no. Es porque después nos llega el sonido, porque el sonido demora más en llegar. ¿Qué es lo que llega? La luz. Ojo con eso. ¿Y con qué diferencia de tiempo lo registra? Ahí sí tienen que hacer un ejercicio. ¿Ya? Ahí sí tienen que hacer un ejercicio. Y al final, ¿cuál será la distancia recorrida por un móvil a razón de 90 kilómetros por hora después de un día y medio de viaje? Un día y medio serían ¿cuántas horas? $36 horas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esas horas hay que transformarlas ¿a qué? A segundos. Tendré que multiplicar 36 por 3600. ¿Sí? Ahora, les voy a dar un consejo aquí rapidito. Presten atención. Si yo tengo 300.000 kilómetros cada segundo y yo deseo transformarlo a metros sobre segundos, yo voy a hacer esto. Voy a decir, a ver, 1000 metros tiene 1 kilómetro, ¿verdad? Y esto es igual, nada más. Aquí elimino este con este y me queda segundos sobre metros. ¿Ya? Entonces, eso apliquen. Les voy a dar otro consejo más. ¿Se acuerdan que yo les enseñé algo que se llama notación científica, sí o no? Entonces, este amiguito de aquí, yo lo puedo representar. Podemos recorrer 1, 2, 3, 4, 5 comas como 3 por 10 a la 5. Que va a multiplicar a 1 por 10 a la 3. ¿Sí? Traten de trabajar con números así, notación científica. Sí, la próxima clase les voy a explicar más, pero ustedes ya saben trabajar. Entonces, más o menos esto de aquí nos quedaría en resultado 3. Sí, entonces, ¿por qué le puse por aquí así? Sí, debería ser así. Lo siento. 3 por 10 elevado a la octava. ¿Ya? Con esto trabajen. Es más fácil de trabajar. Les enseñé a utilizar, ¿se acuerdan? Les enseñé a sumar, les enseñé a restar, les enseñé a multiplicar y a dividir notación científica. Sí, les enseñé. Así que pila con eso. ¿Ya? En realidad, la velocidad de la luz sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Si lo vemos en metros. O sea, unos 300 millones más o menos de metros cada segundo. Es bastante, no crean. Listo, chicos. No siendo más, nos vemos la próxima clase. Ya les dejo el deber y adjunto la clase grabada. Que tengan un buen día. Hasta luego. Dicen, Chao, Lice. Hasta luego. dicen, Dígame, Fernando, lo escucho. ¿usted cree que clasificamos hoy día? Yo no soy de fútbol.
Realmente no soy mucho de fútbol. Aspiro que sí, pero la verdad no me importa mucho. ¿Para qué te voy a decir? ¿Ya? Ahora sí les dejo. Chao, chao.